Buenas tardes, muchas gracias por invitar a la Asociación Pensamiento Penal a participar de este debate histórico. Nuestro aporte consiste en mostrar cómo el sistema penal trata las causas por aborto y las consecuencias que ello genera. Las mujeres y las personas con capacidad de gestar, al decidir abortar, comienzan a transitar un camino que las puede conducir a la muerte, o en los casos en los que acuden a un hospital público en búsqueda de asistencia médica, en ejercicio de su derecho a la salud, ese camino las puede llevar a la prisión, que no es la muerte, pero se le parece bastante. En el año 2014, la asociación creó el Observatorio de Prácticas del Sistema Penal, que es un espacio integrado por profesionales de distintas disciplinas, abogacía, psicología, sociología, medicina legal, criminalística, entre otras, destinado a analizar expedientes penales de todo el país y mostrar las buenas y malas prácticas que encontremos en esas causas. A partir de un trabajo transdisciplinario realizado por el observatorio junto con el área género de la asociación, es posible concluir que, por un lado, la criminalización del aborto recrudece la selectividad propia del sistema penal, lo cual es intolerable en el marco de un Estado democrático de derecho. ¿Qué significa esto? El sistema penal se dirige la mayoría de las veces contra personas que son fáciles de atrapar, personas que por su condición social, económica, cultural, tienen serias dificultades para defenderse, incluso para conocer sus derechos. En este marco, una mujer o una persona gestante que acude al hospital público en ejercicio, insisto con esto, en ejercicio de su derecho a la salud, en búsqueda de asistencia médica, es una presa muy fácil de cazar, porque está en el propio ámbito estatal. Así la mujer es colocada entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque es obligada a elegir salvar su vida, acudir al hospital público y correr el riesgo de ser criminalizada, o no acudir al hospital público y morirse. De esta manera, el Estado está privilegiando la persecución penal, el castigo, por sobre el derecho a la salud de estas personas, lo cual es intolerable. Voy a repetir varias veces esto, en un Estado democrático de derecho. Por otro lado, hemos detectado que en los procesos penales por aborto se repiten patrones comunes de malas prácticas. Por malas prácticas entendemos a los actos o omisiones que llevan adelante las personas que trabajan en el sistema penal, que en su trabajo cotidiano, y que obstaculizan derechos fundamentales. Esos patrones comunes podemos sintetizarlos en 4. Primero, los malos tratos que reciben la mujer y las personas gestantes en el hospital. Cuando estas personas ingresan con la sospecha de haber sufrido un aborto, enseguida se da inmediata intervención policial. Con la policía presente, lo que las mujeres sufren prácticas, por ejemplo, de legrado, incluso hasta sin anestesia, o son interrogadas penalmente, es decir, buscando la confesión de esa mujer, aún convalecientes, es decir, internadas, están con custodia policial en forma permanente. Y esto se genera por la violación del secreto profesional. Es decir, hay una relación de confianza entre el profesional de la salud y la paciente. Esa relación de confianza, protegida por tratados internacionales de derechos humanos, porque está la intimidad de por medio, no puede ser quebrada. Así todo, en la Argentina, hoy, los profesionales de la salud continúan denunciando a las mujeres y personas gestantes. Este problema de origen genera el segundo patrón, que son las prisiones preventivas. Es decir, cuando se dictan en forma inmediata y las mujeres y personas gestantes van directo del hospital a la comisaría o directamente a la cárcel. Estas prisiones preventivas además tienen un plus, que es que son prolongadas en el tiempo.
El caso emblema, que aquí ya se ha discutido, es el caso Belén de Tucumán, que permaneció más de 2 años privada de la libertad por un aborto espontáneo. El otro patrón que encontramos son, y esto ya le corresponde al Poder Judicial, es la negligencia en la investigación. Estas investigaciones, estos procesos penales iniciados con ese problema de origen por la violación del secreto profesional, no pueden continuar y sin embargo continúan adelante. Y además continúan mal investigados. ¿Por qué? Porque no se hacen las pruebas científicas pertinentes, porque no se recogen los testimonios que podrían dar cuenta de la situación de vulnerabilidad que estaban viviendo estas personas al momento de la práctica y sin embargo esto no ocurre. Se procesa a las personas y se sigue avanzando con las causas penales. En los casos en los que se llega a condena, estas condenas son arbitrarias, porque además de convalidar ese vicio de origen, que es la violación del secreto médico profesional, y convalidar todo lo mal realizado en la investigación, tienen un fuerte contenido discriminatorio hacia las mujeres y además a las mujeres se las juzga desde un rol estereotipado, ¿no? Materno. Se las juzga por no haber decidido ser madre, se juzgan otras cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver con el hecho supuestamente delictivo inicial. Además, estas sentencias son arbitrarias porque a las mujeres y a las personas gestantes no se las escucha, es decir, se las deja hablar en el proceso, se acumulan papeles con sus declaraciones, pero en realidad no son efectivamente escuchadas. El caso de Belén en Tucumán es paradigmático. Ella desde el día 0 dice que no sabía que estaba embarazada y que tuvo un aborto espontáneo y sin embargo se la condena y su propia defensa técnica alega el estado de inimputabilidad. Para concluir entonces, tanto el recrudecimiento de la selectividad propia del sistema penal como los patrones comunes de malas prácticas llevan que se repiten a lo largo y ancho de todo el país, llevan a la Asociación Pensamiento Penal a adherir a la despenalización y legalización del aborto en pos de la vigencia del Estado Democrático de Derecho y para evitar que las mujeres y las personas con capacidad de gestar transiten ese camino siniestro entre el aborto y la muerte y entre el hospital público y la prisión. Muchas gracias.